¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Bueno, nos dices que tenías interés en comentar algo sobre lo dicho por Alcocer. Cuéntanos, ¿cuál es el planteamiento? Claro, yo creo que es muy interesante lo que planteó a lo largo de su intervención y muy importante el tema general de la consulta. Y al respecto quería hacer estos comentarios. Primero, vamos a lograr el número de firmas que se requiere. De hecho, llevamos ahorita más de 1.250.000 firmas. Tenemos todavía el resto de agosto y la ley dice que hasta el 15 de septiembre podemos juntar firmas y entregar firmas. Eso quiere decir que vamos a alcanzar el número que marca la ley y más. La ley dice que el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón podrán solicitar estas consultas, que es 1.600.000 ciudadanos. Ahora bien, vamos a rebasar el 1.600.000 ciudadanos y estaremos entregando nuestras firmas en los primeros días de septiembre para solicitar que se haga esta consulta. Primera cuestión. Segunda, en lo que se refiere a nuestra pregunta, nosotros estamos señalando lo siguiente, estamos pidiendo que se pregunte a la ciudadanía lo siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Esta es la pregunta que proponemos y es una pregunta clara, que contiene las características que marca la ley. Es decir, es una pregunta que invita a una respuesta categórica en el sentido afirmativo o negativo. No es una pregunta parcial, no es una pregunta tendenciosa, no señala una calificación del hecho. A ver, va de nuevo la pregunta, Martín. Te propongo, a ver, ¿sí? Va de nuevo la pregunta. Esta es la redacción que Morena propone para la consulta 2015. A ver, va de nuevo, porque efectivamente es fundamental cuando se habla de una consulta cómo es que se plantean las cosas. A ver, déjame escuchar de nuevo cómo está redactada. La pregunta que propone Morena, que proponemos nosotros para la consulta, es la siguiente. Dice así: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Es una pregunta que reúne las características que marca la ley. Es una pregunta clara, es una pregunta que invita a los ciudadanos a contestar de manera categórica sí o no. Ahora bien, también tiene otra característica. Es una pregunta que no incurre en ninguno de los temas prohibidos por la ley y por la Constitución para realizar este tipo de consultas. Dice la ley, pero ya lo dice la Constitución también: no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. No es el caso. Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, o sea, República Federal representativa, democrática, tampoco es el caso. La materia electoral no es. Los ingresos y los gastos del Estado, la pregunta no toca el tema de los ingresos y los gastos del Estado. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. Es decir, la pregunta que estamos formulando es completamente constitucional y va al fondo del asunto. En el procedimiento que marca la ley de consulta popular, se dice que una vez que están reunidas las firmas, las llevamos a la Cámara correspondiente, donde iniciamos el trámite de la consulta popular.
Y esta Cámara, que en nuestro caso es la Cámara de Senadores, primero enviará las firmas al Instituto Nacional Electoral para ver si reunimos el 2% de los ciudadanos del padrón electoral. Si el Instituto Nacional Electoral dice sí se reunió ese número, entonces después el Senado manda la pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Y como nuestra pregunta no toca ninguno de los puntos prohibidos en la Constitución, la pregunta es completamente constitucional. La constitucionalidad de la pregunta no se refiere al hecho de que que la pregunta toque un tema de la Constitución. La constitucionalidad de la pregunta se refiere a no tocar ninguno de los temas prohibidos por la Constitución para que sean objeto de consulta popular. Y es el caso. De hecho, en el punto 3º de la fracción 8ª del artículo 34 de la Constitución, ahí se señala, primero, la restricción de los temas, y acto seguido se señala que la Suprema Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la pregunta. Luego entonces, la pregunta que estamos formulando es completamente constitucional y no hay punto por donde pueda ser objetada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues Martí Batres, presidente nacional de Morena, dejas aquí el texto de la pregunta en cuestión. Quedan abiertas otras preguntas, Martí. Déjame, te formulo una que es obligada en estos momentos. Algunos han impulsado la idea de que esta consulta debería ser promovida no por separado. Por ejemplo, el padre Miguel Concha y otros intelectuales y otras personas han promovido la idea de que el PRD y Morena pudieran juntar sus respectivos procesos sobre el tema de las firmas y la presentación misma de la pregunta. ¿Qué dice Morena ante esta idea de que se junten ambos partidos políticos, que ahora lo son ustedes, con este propósito? Mira, eso tiene que ver con una parte del análisis del propio Alcocer del otro día, que es más largo y no apareció en la repetición que hiciste hace un momento. Pero esto es difícil que suceda por dos razones. Una, porque la pregunta es distinta. Nosotros vamos al fondo del asunto. Estamos planteando directamente un cuestionamiento sobre el otorgamiento de contratos o concesiones a particulares para la explotación de los energéticos. La pregunta que plantea el PRD es distinta. Ellos están planteando si se mantiene, es lo que preguntan, ¿está de acuerdo en que se mantenga la reforma a una serie de artículos de la Constitución que mencionan? Entonces, son formulaciones distintas y tienen consecuencias jurídicas distintas. En conclusión, ahora bien, no. Eso en cuanto a esta parte formal. Ahora, políticamente, tenemos estrategias distintas porque nosotros consideramos que un tema tan importante y tan delicado como este no puede estar sujeto a negociación alguna. Y para nosotros, simple y sencillamente, se trata de cumplir la ley para que haya consulta popular. Y punto. Entonces, dice la ley que debemos juntar por lo menos 1.600.000 firmas, las vamos a juntar y vamos a juntar más. Es decir, vamos a rebasar el número de firmas que establece la ley. Vamos a cumplir con esto que dice la ley. Y después, la ley establece qué temas no se pueden consultar. No incurrimos en ninguno de esos temas que no se pueden consultar. Por lo tanto, la pregunta es clara, es diáfana, es inobjetable. Bueno, al cumplir con cada uno de estos requisitos, pues tendrá que hacerse la consulta. Y punto, porque es lo que dice la ley. Y no vamos a entrar nosotros en negociaciones, y tampoco podría ser el tema de la consulta un elemento a intercambiar en una lógica de negociaciones, en un pacto
explícito o tácito sobre un conjunto de reformas en el país. Esa es una diferencia muy importante. Pues Martí Batres, ahí está la contestación a esta segunda cuestión que tiene que ver con lo que promueven algunos intelectuales y gente destacada en México sobre el tema. Así que bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo. Martí Batres, gracias por la comunicación y estamos al habla. Buenos días. Y seguimos recolectando firmas, así de que llamamos a la ciudadanía, porque es profundamente grave lo que se está haciendo. Es un robo brutal a los mexicanos, a los trabajadores de las industrias energéticas, a los empresarios que están en las industrias del gas, LP, las gasolinerías, en fin, esto es la mayor corrupción que jamás hayamos imaginado en nuestro país, está incubada en estas mal llamadas reformas energéticas, que es una vulgar venta de los recursos naturales del país. Así de que seguimos en la recolección de firmas y muchas gracias, Carmen. Estamos al habla, Martí Batres, gracias por esta comunicación y buenos días. Buenos días. Buenos días.